¿Estás bien? Nada, que no vuelven, sí. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Puedes oírnos? ¿Pero qué haces? ¿Qué te crees que esto es la Ouija? No vuelven, sí. ¿Nos habrá dejado? No sé. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Nos hacemos un selfie con él? Siempre se niega a salir en las fotos. Tenemos 70.000 pensamientos al día. No hubiera pasado nada si te lo hubieras guardado. Espera. No. ¿Estás loco? ¡Félix! Lo sé, el estampado es atroz, pero tanto como una locura. La variación en la densidad de oxígeno en el aire afecta directamente a la actividad nerviosa. ¿Eh? Sí, que la variación en la densidad de oxígeno... Sí, lo he oído, pero ¿de dónde has sacado eso? Eso es así. ¿No estás de acuerdo? No tiene ningún fundamento. ¿Me habéis apuntado al concurso? Voy a ir a sumar y ganar. ¿Quién consiguió el aligeramiento de vehículos sobre ruedas manteniendo la seguridad contra el descarrilamiento, empleando aluminio y descendiendo el centro de gravedad? No, lo sentimos. ¿Era Alejandro Goicoechea Omar? Es Alejandro Goicoechea Omar. Alejandro Goicoechea Omar. Goicoechea Omar. ¿Quién ha sido? Que me han llamado de sumar y ganar. ¿Me habéis apuntado? Fue sin querer. Es que estábamos rellenando el formulario, así como haciendo el tonto. Y cuando fuimos a cerrar la página, pues... Le dimos a enviar. ¿A ti no te ha pasado nunca? ¿Cuándo me ibais a avisar? Yo nunca habría hecho algo así, ¿eh? Gracias, de verdad. Ay, que yo siempre jugaba de niño a este programa, que jugaba con mi abuelo. Ay, que creo que estoy llorando. Estoy llorando. Ay. A su marido, ¿no? Como a nadie nos sobra el tiempo, mi idea va en la línea de evitar que lo perdamos de forma ridícula. ¿Cómo? Librándonos de las fake news. He trabajado con técnicas de deep learning y aprendizaje por refuerzo para detectar con un alto índice de fiabilidad si lo que estamos leyendo es una idea de olla en forma de estudio de una universidad que no existe o una noticia real. A esta utilidad, a la que he llamado By the Fake, es mi creación para la Eurovisión 2018. By the Fake implementará filtros en base a directrices de procedencia, historial de fiabilidad de la fuente, nivel de viralización, entre otras cosas. Además, By the Fake incluirá un anexo para compilar las fake news y limpiar las redes de este tipo de material, trasladándolas a una especie de banco malo de noticias donde podrán ser consumidas como contenido de humor. Y nada, y que eso es todo. Recordad, By the Fake. By the Fake. A ver, es que tú, ¿te acuerdas el día que conocimos a Óscar? Imagínate que ese día hubiésemos cogido unas buenas anginas y nos habríamos quedado en casa, pues nuestras vidas no se habrían cruzado y hoy no estaríamos, pues, en... Espera, que está aquí Óscar, luego te llamo. Estoy de vuelta. ¿Preparada? Pues mira. Vamos allá. Vamos allá. ¿Cuál es el puente más alto del mundo? Venga, prometiste ayudarme. A ver, el puente más alto del mundo está en China, sobre el río Nizu, 565 metros. Diferencia entre una pila y una batería. La batería pierde su carga eléctrica con el tiempo, mientras que la pila, si no se usa, conserva esa carga. Perfecto. Ah, mira. ¿Siempre ha existido el signo de igualdad? Vamos a ver, Óscar, ¿quién se presenta al concurso, tú o yo? Si gano, ¿quieres que te lo dedique? Hecho. Venga, ¿siempre ha existido el signo de igualdad? El signo de igualdad data de 1557.
Anteriormente recurrían a expresiones escritas como igual a... Oye, ¿podemos descansar? Oscar, tengo hambre. ¿Quién fue Margaret Hamilton? Ingeniera de sistemas que desarrolló el software del Apolo 11, con el que el hombre pisó por primera vez la Luna. Esto tiene que acabar. Esto es un infierno. Nos tiene fritos. Ayer me estuvo mensajeando a las 2 de la mañana. Nos está bien empleado. Venga, seguimos. ¿Qué es la telepatía? Ya respondo yo. Es la transmisión de conocimientos a través de la mente no reconocida por la comunidad científica. Mira, ¿quién sabe eso? He perdido. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué has perdido? Bueno, venga, Óscar, anímate. Venga, que no es para tanto, hombre. Ya, era solo un juego. Es que he probado en mi móvil en la app del programa para hacer un simulacro. ¿Qué? O sea, que todo lo del concurso... Pero ahora cuando venga el de verdad lo voy a dar todo, ¿eh? Porque aparte vosotros me ayudaréis, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sí? Que ahora viene lo bueno. Óscar, ya puedes buscarte una nueva preocupación. La del concurso es historia. Pero... ¿cómo? ¿Qué ha pasado? He llamado al programa y he cancelado tu inscripción. Me he tenido que hacer pasar por ti, suplantar tu identidad. Pero bueno, después de mucho esfuerzo y gracias a mi capacidad de convicción, lo he conseguido. Porque vamos, qué gritos, ¿eh? ¡Qué gritos! Y olvídate de los concursos para toda tu vida. Se acabó. No vas a poder ir ni a un concurso de acreedores. De verdad, qué gritos que... En serio, ¿nunca habéis vivido ese momento en que deseas que la vida tenga rewind? Yo ya he hablado con Bego. ¿Y qué te ha dicho? Que adelante. Son medidas excepcionales, pero si no hacemos esto, seremos spam para Óscar el resto de nuestras vidas. Le hemos usado de marioneta. Está bien, le dejamos que gane el Eurovisión 2018, pero se os ha escapado un pequeño detalle. A ver si acierto, a que no es tan pequeño. Mañana es nuestra ceremonia y los votos ya están entregados. Vale, no queda otra que mentir. A quien le toca abrir los sobres, que diga que son todo votos para Óscar y arreglado. Muy turbio. ¡Tachán! El primer voto es para... Óscar. El segundo voto es para... Óscar. El tercer voto es para... Bego. Muy bien, Bego. El cuarto es para... Óscar. ¿Qué he ganado? No. Hay que abrir todos los votos. Y el quinto y último es para... ¿Óscar? ¿Qué he ganado? ¿Qué he ganado? ¡He ganado! ¡Ole! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón de Eurovisión! ¡Toma! ¡Campeón! ¡Feliz Eurovisión 2018, Óscar! ¡Campeón de Eurovisión! ¿Estás bien? Chicos, que no vuelven sin... ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Puedes oírnos? ¿Qué hago? ¿Voy por un poco de agua? ¡Hola! Que mi avión se ha retrasado. Pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que Óscar ha ganado de verdad y Ander ha pedido el conocimiento. Esto no puede acabar así. Y hoy en Tontadas... ¡Ay, que estoy llorando! ¿Estoy llorando? Sí. ¡Ay, la madre! Estoy llorando. Sí. Ya puedes olvidarte de... Eso es. Otra toma falsa buena. En serio, ¿nunca habéis vivido... ¿Cómo es esta frase? Grabando. Yo también paso. Paloma. Hola. Ay, es que mi avión se... Perdón, vuelvo. El show de... Bego. ¿Bego? ¡Bingo! No se sabe ni mi nombre. ¡Vamos!